La iniciativa busca sancionar de 1 a 5 años de prisión y multa de 200 a 500 unidades de medida y actualización a quien con anuencia del sujeto pasivo revele, publique, difunda o exhiba sin consentimiento de la víctima a través de las TICs datos o información privada y o sobre asuntos personales u otras impresiones gráficas y sonoras distintas al contenido sexual, las cuales puedan vulnerar sus derechos de la persona ofendida. El acceso y uso de Internet constituye una herramienta esencial en el desarrollo y progreso humano, que incide positivamente en el proceso de aprendizaje, promoviendo de manera firme y decidida la participación ciudadana y democrática, pues a través de las redes sociales las personas pueden informarse y debatir sobre temas de su interés o que afecten a sus derechos y los de sus semejantes, lo cual también implica responsabilidad, deberes y obligaciones de los gobiernos, la academia, el sector privado y las familias, sobre todo tratándose de niñas, niños, adolescentes y mujeres, quienes realizan un uso intensivo de los medios digitales, además de influir decisivamente en su forma de ver y comprender la realidad. Este adelanto técnico necesario en la evolución de las comunicaciones interpersonales y en la información digital implica serios retos y desafíos para los gobiernos y las autoridades ante la proliferación de las diversas conductas ilícitas de carácter cibernético, así como por la difusión de contenidos que pueden incluir datos e imágenes personales expuestas en los medios de comunicación sin el consentimiento correspondiente de la persona agraviada. El ciberespacio cuenta con un aproximado de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales 431 millones ha sido víctima de algún delito digital, por lo cual ha sido indispensable que las autoridades e instancias respectivas establecieran disposiciones legales que regulen su utilización. Aunado a ello, se determinan los mecanismos idóneos de investigación y aplicación de esas sanciones para quienes hagan uso indebido de los recursos tecnológicos en agravio de cualquier persona mediante conductas que involucren amenazas, difamaciones, acoso, hostigamiento, humillación o ataques que afecten la dignidad personal. A nivel nacional, el 25% de los adolescentes entre 12 y 17 años han vivido ciberacoso. Además, las principales personas víctimas son niñas y adolescentes que incluso han llegado a atentar contra su integridad física, registrándose incluso suicidios por las consecuencias emocionales y psicológicas que les provoca la violencia digital. En México, 9.4 millones de mujeres de 12 años y más fueron víctimas de este tipo de violencia en línea, de las que el 40.3% recibió insinuaciones o propuestas de índole sexual y el 33.9% de las mujeres recibió mensajes ofensivos. Debido a la realidad que hoy están sujetas las nuevas generaciones, es urgente generar nuevas acciones que contribuyan al combate a estos delitos digitales, apoyando cada autoridad desde su trinchera, como es el caso aquí en el Estado de México de la Comisión de Derechos Humanos Mexiquense, que cuenta con un programa de protección y acceso a la justicia en caso de violencia digital de género, a través de la cual busca trazar un eje de ejecución para intervenir oportunamente sobre un problema o asunto concreto relacionado con la violencia digital de género en sus diferentes modalidades y modificar favorablemente la situación o condición de las mujeres afectadas. Pues es la entidad mexiquense de septiembre de 2019 a julio del presente año, donde solo se ha iniciado 123 carpetas de investigación por el delito de violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación, que incluye la difusión de fotografías o videos sin el consentimiento de las personas. A estos datos se debe considerar lamentablemente que el 93.6% de los delitos cometidos no se denuncian. Como se advierte, el fenómeno de los delitos digitales representa un grave riesgo, por lo que resulta necesario maximizar esfuerzos para reconocerla,
visibilizarla y definirla correctamente con el objeto de evitar que se materialice con absoluta impunidad. No se omite señalar que el uso creciente de las redes sociales y los contenidos de Internet por parte de los usuarios han originado respuestas normativas y regulatorias de los gobiernos y autoridades. Se han instaurado reformas legales por parte de las legislaturas y los gobiernos y a la vez, sí, hay que decirlo, se han reconocido los delitos cibernéticos, donde se tiene que dar una apertura multidisciplinaria, siendo prioritaria una política común para proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia a la par del respeto de los derechos a la libertad de expresión. Con esta iniciativa se deben ampliar las causales de violencia digital del capítulo 6 denominado Violencia ejercida a través de las tecnologías de la información y la comunicación del Código Penal del Estado de México, ya que la protección a la que se alude se circunscribe únicamente a las víctimas transgredidas en su intimidad sexual. Por ello, la iniciativa busca sancionar de 1 a 5 años de prisión y multa de 200 a 500 unidades de medida y actualización a quien con anuencia del sujeto pasivo revele, publique, difunda o exhiba sin consentimiento de la víctima a través de las TICs datos o información privada y o sobre asuntos personales u otras impresiones gráficas y sonoras distintas al contenido sexual, las cuales puedan vulnerar sus derechos de la persona ofendida, y también en tanto a quienes coaccionen u hostiguen con divulgar o divulguen datos e información privada y o sobre asuntos personales, datos apócrifos, insultos, amenazas, mensajes de odio a través de cualquier tecnología de la información y la comunicación, que se le impondrá de 3 a 7 años de prisión y multa de 200 a 400 unidades de medida y actualización. Con la presente propuesta se incluyen los supuestos que también son comprendidos en términos de la Ley Olimpia, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de garantizar la integridad física y psicológica de las mujeres, así como evitar la vulneración de sus derechos humanos. Compañeras y compañeros, es fundamental que se faculte legalmente a las autoridades correspondientes a fin de proteger a las personas que hacen uso del Internet, con especial atención a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, y se tomen tantas medidas sean necesarias para hacer frente a todo comportamiento violento y delictivo en línea mediante el despliegue de capacidades para atender dichos casos. Y por otro lado, se plantea una adición a la ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por la que se crea una fiscalía especializada para delitos digitales, con el objeto de investigar, perseguir y sancionar de manera eficiente estos delitos que aquejan a gran parte de las mexiquenses y mexiquenses a través de un personal operativo con la capacitación y especialización continua, observando las mejores prácticas para el desempeño de sus funciones y la atención de las víctimas, pues de acuerdo a la Dirección General de Científica de la Guardia Nacional, entre las principales amenazas a la población en Internet está la vulneración en la seguridad de la información, el robo de datos, fraudes, suplantación de identidad, el acceso lógico no autorizado, así como la infección por el código malicioso, mientras que la pornografía infantil se calcula en un incremento del 73% durante el lapso de marzo y abril, además de que el 80% de dicha actividad se reportó que se transmite por medio de Facebook. Este tipo de delitos incrementó por crisis sanitaria, generando una transición de la delincuencia del ámbito físico hacia el ámbito cibernético. Confiamos que en la responsabilidad que todos tenemos aquí en este Congreso, esta propuesta avance dentro del presente periodo y se le pueda destinar recursos necesarios en el presupuesto de egresos a la Fiscalía que hoy proponemos. Acción Nacional
no quitará el dedo del renglón mientras que la inseguridad sea una de las exigencias más fervientes de la población. Buscaremos alternativas que la combatan, dándole voz a quien diario vive ese terror, generando una verdadera esperanza y confianza a los mexiquenses.